vamos a dar paso al módulo 2, titulado Estrategias de uso racional de antibióticos. En este módulo revisaremos las estrategias para evaluar un caso clínico que requiere la prescripción de antibióticos y trataremos de comprender la estrategia de elección informada del antibiótico óptimo. Una elección informada se refiere a aplicar un algoritmo que básicamente consta de los siguientes pasos para evaluar un paciente con una infección. Primero, ¿cuál es la severidad que el paciente tiene? Segundo, ¿cuál es la fuente de la infección o cuál es el síndrome infeccioso? Tercero, ¿cuál es la microbiología esperada en esta infección y los factores de resistencia de estos microorganismos? Cuarto, factores del paciente que me permitan seleccionar uno u otro antibiótico o realizar el tratamiento antiinfeccioso. Y quinto, evaluar los resultados de cultivos en el entorno del caso. El primer paso entonces es evaluar el síndrome infeccioso y la gravedad. Y al referirme al síndrome infeccioso me refiero a recabar todos los datos clínicos que refiere el paciente que me permitan definir cuál es la enfermedad infecciosa que el paciente tiene. Por ejemplo, dentro de los síndromes respiratorios podemos tener varios, como la neumonía adquirida en la comunidad, neumonía asociada a la ventilación mecánica, faringitis, entre muchos otros. ¿Cómo determino que el paciente tiene una neumonía adquirida en la comunidad? Pues cuando el paciente cumple varios criterios clínicos. No ha tenido hospitalizaciones, presenta súbitamente tos, fiebre, dolor pleurítico, desaturación, estertores. Es decir, clínicamente el paciente tiene este síndrome infeccioso, neumonía adquirida en la comunidad. Si a esta neumonía adquirida en la comunidad le puedo colocar características más específicas, como si es típica o atípica, es mucho mejor porque me puede dar datos microbiológicos importantes. Cuando yo me refiero a neumonía adquirida en la comunidad típica, básicamente estoy atribuyendo a este cuadro infeccioso agentes como Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza. Si, por lo contrario, digo que es atípica, pienso en microorganismos atípicos como micoplasma, clamidia, virus. Algunos otros ejemplos son los síndromes infecciosos urinarios. Es distinto una pielonefritis de una cistitis. Al decir pielonefritis probablemente estoy diciendo que es un cuadro clínico de mayor gravedad que requiere otro tipo de antibióticos, un tratamiento más prolongado. También menciono algunos síndromes infecciosos del sistema nervioso central. Tenemos la meningitis, la cual se diagnostica en un paciente con cefalea, fiebre, con o sin rigidez nucal o signos meningios de horas y días de evolución. Este síndrome infeccioso está causado básicamente por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, a diferencia del paciente que tiene, por ejemplo, encefalitis, que se presenta con fiebre y alteraciones focales del sistema nervioso central o convulsiones de corto tiempo de evolución, en cuyo caso los agentes etiológicos son distintos, principalmente virales. En conclusión, definir adecuadamente el síndrome infeccioso específico en el mismo puede ser la diferencia en el tratamiento inicial adecuado para el paciente que requiere un antibiótico. En segundo lugar, evaluar la severidad nos ayuda a tomar decisiones en la prescripción de los antibióticos. Es cierto que muchos pacientes con mayor severidad, sepsis o choque requieren antibióticos dentro de las primeras horas del diagnóstico para disminuir su mortalidad. La severidad puede estar evaluada en diferentes síndromes infecciosos de forma distinta. Por ejemplo, la neumonía puede tener diversas escalas que me ayudan a definir la mortalidad, todas ellas probadas y pueden ser válidas. Otros síndromes infecciosos no tienen necesariamente una escala de ayuda para evaluar la gravedad, pero siempre el evaluar la sepsis y el choque séptico pueden ser importantes.
Y existen síndromes infecciosos que en sí no requieren una cápite de gravedad, pero por solo el hecho de definir un diagnóstico se consideran sumamente graves, como la fascitis necrotizante. Una vez determinadas la gravedad y la severidad de la infección y determinado cuál es el síndrome infeccioso, pasamos al paso 3, que es evaluar la microbiología asociada a la enfermedad y con ello el riesgo o no de resistencia. La microbiología esperada se refiere a los agentes más frecuentemente causales de la enfermedad que yo estoy definiendo como síndrome infeccioso. Es por eso muy importante determinar de forma precisa el síndrome infeccioso. Por ejemplo, si yo he definido que es una neumonía adquirida en la comunidad, más del 90% de ellas están producidas por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae. Estos son los agentes a los que yo debo dirigir mi tratamiento antibiótico. Si es una neumonía asociada a la ventilación, sobre todo en pacientes que llevan muchos días ventilados, dependiendo claro de la epidemiología local, puede estar producida por Acinetobacter, especies de Pseudomonas, Staphylococcus aureus. Si defino que un paciente tiene uretritis, ya sé que los agentes a los que debo dirigir mi terapia son Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis, los agentes más frecuentes de esta patología. Y a ellos debo dirigir mi tratamiento empírico. Y debo, claro, considerar la resistencia. Esto basado en ciertos factores del huésped, como el uso de antibióticos en los últimos 90 días, colonizaciones conocidas del paciente recientemente por multidrogos resistentes y, claro, la epidemiología local, la prevalencia de resistencia del más del 10 a 20% de la gente a tratar en la unidad donde yo estoy trabajando. Entonces, una vez determinado cuál es el síndrome infeccioso y su gravedad, así como la microbiología esperada, pasamos a la elección del tratamiento antiinfeccioso. Me refiero a él como antiinfeccioso porque puede constar de tratamiento farmacológico, así como medidas para control de la fuente, que pueden ser quirúrgicas o no, y disminuir la cantidad de patógenos a tratar. En cuanto al tratamiento antibiótico, este se corresponderá con factores relacionados al paciente, como presencia de alergias, presencia de fallo renal, hepático y, claro, por último, la evaluación de los pacientes con cultivos para corroborar mi sospecha microbiológica. Vamos a realizar la aplicación del algoritmo a través del caso 1. Tenemos una mujer de 38 años de edad con 2 días de fiebre, escalofrío, dolor en flanco izquierdo, acompañado de disuria y ausencia de secreción vaginal. Al examen físico se encuentra hipotensa, taquicárdica, con sensibilidad en el ángulo costovertebral bilateral. Antes de la aplicación del antibiótico se obtuvieron especímenes para urocultivo y hemocultivo. En este caso, ¿cuál es la severidad y el síndrome infeccioso a tratar? Clínicamente, la paciente se presenta con síntomas urinarios bajos acompañados de fiebre. Por definición, esto es una pielonefritis. En cuanto a la gravedad, la paciente se encuentra hipotensa, taquicárdica, probablemente por un choque séptico, es decir, requiere medidas rápidas para administración de antibióticos de forma adecuada en las primeras horas para disminuir la mortalidad. En tercer lugar, ¿cuál es la microbiología esperada?
Según la bibliografía, los agentes esperados de pielonefritis en su mayoría son enterobacterias. De ellas, la más frecuente, E. coli, sean estas infecciones complicadas o no. En segundo lugar, otros bacilos gram negativos, sobre todo enterobacteráceos. Y en tercer lugar, Staphylococcus saprophyticus. Todos estos ocupan un 99% de la etiología de las infecciones urinarias. Cabe recalcar que Staphylococcus saprophyticus es el único coco con potencial primario patógeno urinario. Menos del 2% de las infecciones urinarias están causadas por otras bacterias mucho menos frecuentes como otros cocos, enterococos o Pseudomonas aeruginosa. También es importante conocer que más del 95% de las pielonefritis son monobacterianas. Es decir, si yo detecto en un urocultivo 2 o más agentes, probablemente se trate de contaminación. Ahora, ¿es posible que estas enterobacterias, sobre todo E. coli, tengan resistencia? Pues para esto evaluamos factores como el uso de antibióticos en los últimos meses. Además, últimamente se reporta en varios países cepas de E. coli que han incrementado la resistencia a cortimoxazol y quinolonas, medicamentos usados frecuentemente en infecciones urinarias. Puede ayudarme para esto, aparte de los factores del huésped, las cartillas de resistencia. Este es un ejemplo de un antibiograma acumulado o cartilla de resistencia que muestra la proporción de aislados que fueron susceptibles a ciertas drogas. Esto me puede dar una idea de la susceptibilidad y resistencia global en una institución o población para la selección de antibióticos. Es importante tener en cuenta que debemos tener un número adecuado de muestra, así como muestras representativas, es decir, idealmente este acumulado de antibiograma debiese ser de muestras patógenas de pielonefritis y cistitis, y no así englobar las bacteriurias asintomáticas. Según esta cartilla de resistencia, si sé que E. coli es el agente etiológico y este es el antibiograma acumulado, ¿qué antibiótico debería elegir? Al menos sé con este reporte que no puedo elegir Bactrim, ni quinolonas, ni ampicilina, cefalosporinas de primera generación, porque tienen al menos el 20% de resistencia probablemente. Una vez determinada la severidad, el síndrome infeccioso, la posible fuente o síndrome infeccioso, la microbiología y la posible resistencia, paso por último al tratamiento antiinfeccioso. Y me refiero a él como antiinfeccioso porque en muchos casos no corresponde exclusivamente al tratamiento farmacológico o antibiótico. Ciertos casos como infecciones de sitio quirúrgico, ciertos abscesos, ciertos casos de pie diabético no requieren necesariamente tratamiento antibiótico. En este caso, para seleccionar el antibiótico se requiere evaluación de los factores del paciente como alergias, fallos hepático-renal, la ruta de administración en relación a la gravedad y la cobertura de todos los agentes posibles, incluidos los agentes posiblemente resistentes si tuviera factores para ello. Es decir, la selección del antibiótico de amplio espectro para esta patología, más todavía en un paciente que se encuentra críticamente enfermo. En los pacientes estables esto puede ser no tan cierto y se pudiese seleccionar antibióticos de menor espectro u orales si es que es posible. Además, muchos otros factores influencian la elección del antimicrobiano con bases farmacodinámicas y farmacocinéticas que ya se revisaron, incluyendo la penetración de la droga al sitio de la infección o si es que tiene concomitantemente bacteremia o no. En este caso, antes de la administración de antibióticos, se toma urocultivo y hemocultivos. En todos los casos de infecciones es ideal tomar los especímenes necesarios para los cultivos
ya que son útiles para documentar la etiología del síndrome infeccioso. Muchas de las veces, por no determinar un foco, tomamos cultivos de todos los sitios disponibles para encontrarlos nada más con una gran flora bacteriana que luego nos puede confundir entre el real agente patógeno y un microorganismo colonizante. En este caso, que se trata de una pielonefritis, los cultivos adecuados son urocultivo y hemocultivos. En el caso clínico analizado, debido a la elevada resistencia a cefalosporinas de primera generación, en el antibiograma acumulado se decidió utilizar ceftriaxona como agente antibiótico. Una vez colocado el tratamiento antibiótico, después de realizar la evaluación clínica, pasamos a la evaluación subsecuente del caso. Una vez realizado el diagnóstico con el síndrome infeccioso, la probable gravedad y la decisión terapéutica, evaluamos subsecuentemente los datos microbiológicos, si estos son coherentes con el síndrome infeccioso, y realizamos la modificación del antimicrobiano con base a la evolución clínica del paciente, deescalamos, definimos los días, etc. Una reevaluación informada del caso consta en revisar los datos microbiológicos y si estos son coherentes con el síndrome infeccioso, reevaluar el espectro microbiológico del antibiótico usado en relación al cultivo, verificar que el paciente no tenga efectos adversos relacionados al fármaco utilizado y evaluar la ruta adecuada y duración de la terapia, es decir, evaluar el tratamiento óptimo para el paciente. Una vez que tengo el resultado microbiológico, la primera pregunta que debo realizarme es: ¿tiene sentido el dato microbiológico? ¿Por qué? Porque los cultivos positivos pueden significar no necesariamente una infección, pueden significar colonización o contaminación. La excepción a esto son las muestras de líquidos estériles, la sangre, el líquido cefalorraquídeo, el líquido ascítico y pleural por punción, siempre y cuando no haya tubos o se haya realizado intervenciones previas, son considerados estériles y por lo tanto potencialmente todas las bacterias que se encuentren en estos sitios van a ser patógenas. Aún así, estos líquidos, debido a la técnica, a la falta de limpieza y desinfección u otros factores relacionados a las tomas de muestras, pueden contaminarse y pueden aislarse microorganismos que no necesariamente son patógenos. De las muestras no estériles, de hecho, debo asumir que ya vienen con flora bacteriana normal de la cavidad y debo corroborar que el resultado microbiológico sea realmente un patógeno que cause el síndrome infeccioso que yo he diagnosticado. Unos ejemplos en el caso que estamos revisando. La paciente con pielonefritis presenta como resultado un urocultivo con crecimiento de Escherichia coli. Este dato microbiológico es coherente porque es una sola cepa, porque es el agente más frecuente de infecciones urinarias y claro, habíamos analizado que la paciente no tiene factores de resistencia, aunque esta es una enterobacteria BLE. Puede haber enterobacterias BLE en la comunidad, cada vez son más frecuentes y no necesariamente con antecedentes de factores de riesgo para microorganismos resistentes. Por lo tanto, este puede ser un dato microbiológico coherente. Un segundo ejemplo, ¿qué tal si en este caso de pielonefritis el reporte microbiológico me da una sola cepa, pero es de Staphylococcus epidermidis? Es un dato microbiológico coherente. Revisamos que dentro de la etiología de las pielonefritis del Staphylococcus epidermidis no se considera como patógeno. De hecho, debe ser contaminación de la piel de la paciente al momento de la toma. Por lo tanto, este no es el agente causal, no es un potencial patógeno de infección urinaria
lo considero como contaminación. Tercer ejemplo, el resultado sin desarrollo en una pielonefritis. Esto es un dato microbiológico coherente. Reviso el caso de la paciente y efectivamente no ha habido antibióticos previa a la evaluación en el hospital, por lo tanto yo debiese tener desarrollo bacteriano. Si esto es así y efectivamente no hay desarrollo, lo primero que debo hacer es reevaluar mi síndrome infeccioso. ¿Realmente lo que tiene la paciente es una pielonefritis? Porque es increíblemente infrecuente que una paciente sin exposición a antibióticos con pielonefritis tenga un urocultivo negativo. Este es el resultado del caso. La paciente tiene o desarrolla en el urocultivo una Escherichia coli resistente a ampicilina pero sensible a ceftriaxona, que fue la opción terapéutica que se había seleccionado. Una vez revisado que los datos microbiológicos son coherentes, evaluado que el antibiótico es el más adecuado para el sitio de infección y con menor espectro posible, corroboro los efectos adversos, si es que la paciente los presenta, y evalúo la ruta y duración de la terapia. Siempre debo utilizar guías basadas en evidencia para pautar el tratamiento antibiótico el menor tiempo posible para la indicación adecuada. Cuánto tiempo y por qué vía va a depender de cada caso clínico. Aunque en general en las guías se tiende a utilizar menos antibióticos o menos días de tratamiento antibiótico para una indicación, siempre hay que recordar que las duraciones excesivas pueden traer eventos adversos como superinfecciones y en general resistencia a los antibióticos. Se tiende, tanto en pielonefritis como en otros síndromes infecciosos, a acortar el tratamiento. Recordemos que estrictamente hace algunos años para pielonefritis los tratamientos rondaban los 14 días. Actualmente los esquemas tienden a ser más cortos, dependiendo del medicamento, entre 7 y 10 días de tratamiento. Volviendo al caso clínico, la paciente ingresó a terapia intensiva. Requirió vasoactivo durante las primeras 24 horas. Si bien inicialmente se había colocado ceftriaxona, por este choque durante las primeras 24 horas, en terapia intensiva se escala meropenem con vancomicina. Llega el resultado de urocultivo y hemocultivo al tercer día, con la misma cepa en urocultivo y en sangre. La E. coli que habíamos revisado sensible a ceftriaxona. Egresa de terapia intensiva. En piso se retira la vancomicina, pero no el meropenem, porque la paciente persiste febril al quinto día. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué persiste febril al quinto día? Entonces se hace un reinterrogatorio a la paciente. Realizo el interrogatorio y corroboro que la paciente efectivamente tiene una pielonefritis con síntomas urinarios bajos, ausencia de secreción vaginal y fiebre. La microbiología es esperada y adecuada. El resultado es una E. coli, es una sola cepa, es de la paciente y ha estado siendo tratada adecuadamente con el antibiótico que, según el urocultivo, la cepa es sensible. Entonces, ¿hay alguna razón para mantener el meropenem? ¿Debo de escalar? ¿Por qué la paciente sigue con fiebre? En muchos de los casos, cuando yo hago el reinterrogatorio de la paciente, probablemente el síndrome infeccioso, esta es la causa más frecuente, está mal definido. Tiene otra infección relacionada, absceso de psoas, otra infección que puede causar una situación similar. Sin embargo, en este caso que he reevaluado y tiene el síndrome infeccioso, he tomado una adecuada decisión terapéutica, pero la paciente sigue con fiebre, yo deberé pensar,
antes de que es un problema del antibiótico en complicaciones del síndrome infeccioso. Las complicaciones más frecuentes del síndrome infeccioso son nefronías o abscesos renales. De hecho, esta paciente se realiza una tomografía y tiene un absceso de 5 centímetros renal derecho. En este caso, la paciente no solo se beneficia del tratamiento antibiótico, sino probablemente de control de la fuente y de drenaje, y esta es la razón por la cual ella sigue con fiebre, y no que el tratamiento antibiótico sea o no adecuado o inadecuado. Por lo tanto, y en resumen, los principios de prescripción de antibióticos deben basarse en este algoritmo que hemos revisado, partiendo de la gravedad y del síndrome infeccioso. La microbiología apoya el diagnóstico que yo he realizado cuando pienso en los patógenos más probables de acuerdo al síndrome infeccioso y corrobora y comprueba el síndrome infeccioso. Las indicaciones de antibióticos deben estar realizadas a base de evidencia, tanto el fármaco seleccionado como los días de tratamiento. Siempre debo utilizar para tratamiento definitivo el antibiótico de menor espectro para la indicación, con las consideraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada caso. Debo minimizar la duración de las terapias con base a la bibliografía y siempre en lo posible asegurar la monoterapia en la mayoría de los casos. Gracias.